mano-brazo, sistema cuerpo completo y también vimos lo que es estrés térmico. El día de ayer vimos monitoreo de agentes químicos, ¿no? Vimos lo que es el monitoreo de fracción respirable, inhalable, humos metálicos y compuestos orgánicos volátiles. En realidad, hay muchos, por ejemplo, en compuestos químicos también se podría hacer lo que es el monitoreo de CO2, lo que tuvimos que realizar, digamos, hace como 2 años, básicamente, o el año pasado también todavía se tuvo que realizar para poder considerar la cantidad de personas que deberían haber en un ambiente de trabajo y para poder minimizar el contagio del COVID-19. ¿Ya? Ahora vamos a ver lo que son agentes biológicos. Como siempre, para poder nosotros hacer un buen monitoreo, tenemos que conocer en primer lugar qué es lo que vamos a muestrear, cómo puede afectar a la salud de los trabajadores y luego cuantificar la medición y finalmente tomar las medidas de control. ¿Ya? Por eso es importante conocer la parte teórica, porque es muy fácil, digamos, agarrar un equipo, prenderlo, esperar que en la pantalla salga un valor y yo lo anoto y se acabó. No es así, ¿no? Nosotros como profesionales tenemos que conocer cuál es el sentido de lo que estamos haciendo para poder responder realmente a, digamos, a la problemática a la cual nos vamos a enfrentar. Entonces, vamos a comenzar. ¿Qué es un contaminante biológico? En este caso son organismos vivos, ¿no? Los anteriores que hemos visto, por ejemplo, el ruido es energía, vibración también es energía, iluminación también es un tipo de energía. Lo que son los contaminantes químicos ya no son organismos vivos, pero son, digamos, sustancias que sí pueden ingresar al cuerpo de la persona y puede afectar, ¿no? Pero en cambio, cuando ya nosotros nos enfrentamos a un tipo de agente biológico, tenemos que entender que son organismos vivos que al momento de ingresar a nuestro sistema, ¿no? A nuestro cuerpo, puede ser a un órgano específico y de la forma en que pueda ingresar. Vamos a ver ahorita las vías de ingreso de estos agentes biológicos. Estos penetran en el hombre y van a generar un efecto adverso para la salud. Y va a ser distinto dependiendo del agente causal. También se consideran contaminantes biológicos a las sustancias y secreciones procedentes de estos seres vivos. Los contaminantes biológicos, en contraposición con los contaminantes físicos y químicos, son seres vivos capaces de reproducirse. Y eso es lo que, digamos, es bastante peligroso. ¿Por qué? Pues ya pueden generar enfermedades de tipo infeccioso o parasitario. Por ejemplo, cuando estuvimos en todo este tema del COVID-19, el riesgo era de que una persona que haya adquirido este virus, ¿no? O que esté con todos los síntomas, podría contagiar a otra persona y de esta manera se generaba pues toda la pandemia que hubo finalmente, ¿no? Entonces, el hecho de que los contaminantes sean seres vivos y que en una misma especie bacteriana haya distintas cepas con diferente patogenicidad, ¿ya? Y que estos pueden aumentar dependiendo de la temperatura y también la humedad ambiental digamos, de los ambientes de trabajo, ¿no? Y estos pueden condicionar su presencia. Entonces, debido a esto, no, digamos, no nos permite establecer algunos valores máximos permitidos que sean tan generales como hemos visto, por ejemplo, para lo que son partículas inhalables, el valor límite era de 10 miligramos por metros cúbicos. Para lo que son, por ejemplo, las partículas respirables, era 3 miligramos por metros cúbicos. O, por ejemplo, cuando hicimos el monitoreo de iluminación, no podíamos estar por debajo de 300 luxes para actividades, digamos, de tipo administrativo o para actividades donde se requería una mayor agudeza visual. Entonces, esos son valores bastante, digamos, concretos y directos. En cambio, para los agentes biológicos, estos
estos, como son agentes, son seres vivos que van a reproducirse rápidamente, no es tan fácil decir, no sobrepases este límite, no va a ser, por eso es que depende de bastantes estudios, todo ello, ¿no? Lo que nosotros nos vamos a enfocar ahora, cuando veamos todo el monitoreo, ya vamos viendo específicamente la toma de muestra y los límites permisibles, vamos a ver generalmente en términos generales, por ejemplo, para superficies, vamos a ver específicamente, ¿ya? Y vamos a ver ahí los límites determinados que nos da la normativa del Ministerio de Salud. Un tipo de agente biológico conocido y que ya nosotros los conocemos hasta el cansancio son los virus, ¿no? Porque el COVID-19 pues, es un virus. ¿Y estos por qué son tan peligrosos? Porque estos agentes biológicos son microorganismos que están compuestos de ARN y ADN, ¿no? Y cuyo ciclo de replicación consta de una serie de fases que van desde la absorción del virus por un organismo vivo mediante la absorción. Acá, como pueden ver, es la capa de la proteína que cubre el microorganismo posterior a la fijación o absorción del virus, donde se va a dar la multiplicación y liberación de nuevos virus. Y lo peligroso de esto es que ellos van a tratar de replicar su material genético, haciendo uso de las cadenas de ADN y ARN del huésped al que infectan. Entonces van directamente a la parte más interna del ser humano, ¿no? Por eso es que son bastante peligrosos. Otro tipo de agente biológico son las bacterias, ¿no? Son un poco más grandes también. Son microorganismos, pero más complejos, ya que su reproducción la realizan, puede ser dentro o fuera de algún otro ser vivo. Y estas también van a conllevar a enfermedades, ¿no? Por ejemplo, la tuberculosis, la salmonela, el tétanos, etcétera. Otro tipo de agente biológico que también pueden estar expuestos en las zonas de trabajo son los hongos. ¿No? El hongo ya es un microorganismo cuyo hábitat es a nivel del suelo, encontrándose en esa superficie. La capacidad de estos lo lleva a lograr transformarse a parásitos dentro de otros organismos, por ejemplo, la Candida albicans. Y los protozoos son microorganismos unicelulares que nos van a indicar su desarrollo, pero solamente estando dentro de otro ser vivo. Por ejemplo, uno de ellos es el toxoplasmosis. Son algunos, ¿no? Agentes biológicos, hay mucho más, obviamente. Esos son los más generales. Ahora, según la OMS, ¿cómo es que se clasifican estos contaminantes biológicos? La identificación de la exposición ocupacional permite la adecuada clasificación del agente biológico. Ahora, recuerden que nosotros lo estamos viendo desde la parte de higiene ocupacional, ya no la parte de medicina ocupacional. Nosotros no somos médicos, obviamente, somos la mayoría, me imagino, de ser ingenieros, técnicos o simplemente profesionales que quieren adentrarse a ver este tema. Entonces, nosotros lo estamos viendo de la parte de seguridad, ¿no? En este caso de bioseguridad. Y nosotros, los agentes biológicos se van a clasificar en cuatro grupos de riesgos, según el riesgo infeccioso. Por ejemplo, el grupo uno son aquellos donde hay poca probabilidad que cause enfermedad. El riesgo de propagación a la colectividad es bien bajo, no tiene, y un tratamiento eficaz es innecesario. El grupo 2 son aquellos que pueden causar enfermedad y construir un peligro para los trabajadores. Entonces, el riesgo de propagación es poco probable el tratamiento eficaz es posible generalmente, ¿no? Porque no es tan, el riesgo es bajo relativamente. Para los del grupo 3, su riesgo infeccioso es que pueden provocar una enfermedad grave y constituir un serio peligro para los trabajadores. Entonces, el riesgo es bastante probable y sí es posible tener un tratamiento eficaz para ello. Y en el riesgo 4 pueden provocar una enfermedad grave y constituyen un serio peligro para los trabajadores, ¿no? El riesgo es muy probable y el tratamiento a veces no es conocido en la actualidad. En este caso, por ejemplo, nos afrontamos en el año 2020, ¿no? Con la pandemia del COVID. No se conocía cuál era el tratamiento hasta que llegaron a, digamos, a descubrir la vacuna y eso la vacuna también no fue tan efectiva al 100%, ¿no? Por lo que la enfermedad, pues, fue bastante letal, ¿no? Y murieron muchas personas debido a que no se conocía un tratamiento. Las fuentes de exposición, ¿cómo uno puede exponerse a estos agentes biológicos? Uno es que pueden derivar directamente de la propia actividad
y otras que no derivan de la propia actividad. Por ejemplo, los que derivan de la propia actividad son ciertas actividades que realizan los trabajadores porque están expuestos a determinados agentes biológicos. Esas actividades que pueden ser, generalmente, los directos son los que trabajan, digamos, en hospitales, centros de salud, etcétera, ¿no? Por eso que el COVID-19 es una enfermedad ocupacional, pero para los trabajadores que trabajan en estas áreas de salud, pero no se considera una enfermedad ocupacional para los demás sectores, ¿no? Simplemente es una enfermedad común que se contagia por, bueno, las distintas formas que ya sabemos, generalmente por estornudo, por contacto, etcétera. Entonces, hay que diferenciar cuando es una enfermedad ocupacional adquirida debido a tus propias actividades y cuando simplemente es una enfermedad que se propaga por persona a persona, ¿no? Por ejemplo, también esas actividades pueden ser el amasado de pan, etcétera. Y las que no derivan de la propia actividad, existen fuentes de exposición que no están relacionadas directamente a las actividades del sector de estudio. Por ejemplo, enfermedades causadas por un agente biológico, el que les decía, ¿no? Simplemente transmitido de un trabajador a otro. Una persona vino con gripe de su casa y me contagió. Esa no es una enfermedad ocupacional porque no ha sido adquirida por la actividad misma, por mi trabajo. Si yo trabajo en una oficina, pues es simplemente una enfermedad que ha sido causada por un agente. Un compañero me contagió, punto. ¿No? Por ejemplo, también la tuberculosis, la influenza, las gripes, etcétera. O el COVID-19 también, que es un tipo de gripe, ¿no? Otro, infecciones y toxinfecciones alimentarias adquiridas en el lugar de trabajo, por ejemplo, la salmonelosis, el cólera, entre otros, ¿no? Son debido generalmente hay virus, pues, ¿no? Que pueden ocasionar ese tipo de enfermedades. Otra, enfermedades causadas por exposición a agentes biológicos endémicos, como el paludismo, el dengue, la fiebre amarilla, etcétera. Estos de acá generalmente son cuando uno se va a zonas donde este tipo de agentes biológicos son específicos para este, para esa zona, ¿no? Por ejemplo, la fiebre amarilla, si uno ha ido a la selva, a esas zonas, normalmente te dicen que uno debe vacunarse contra la fiebre amarilla, porque es una enfermedad endémica de ese tipo de zona. Y otras, por ejemplo, como mordeduras de animales, picaduras de insectos, entre otros, ¿no? Son los vectores que me pueden también ocasionar ese tipo de eh, enfermedades. ¿Cuáles son las vías de entrada de los agentes biológicos? Así como vimos también las vías de entrada de los agentes químicos, es similar, los agentes biológicos. La vía respiratoria, que va a ser la principal vía de entrada, ¿no? La exposición es debido a la presencia de los agentes biológicos en el ambiente laboral. Por eso ahora se recomienda, si uno está en un lugar de trabajo y está con gripe, ¿no? Una gripe que no sabemos de qué tipo es, pero generalmente en cambio de estación se da este tipo de infecciones. Entonces lo que se recomienda es utilizar mascarillas, ¿no? Para ir minimizando un poco el contagio a otro compañero. Otro tipo de vía de entrada de estos agentes biológicos es la vía dérmica, es por la piel. La entrada del agente biológico es a través de la piel intacta o también puede ser piel ligeramente dañada, ya sea por un tipo de salpullido, un tipo de alergia, etcétera, o también a través de las mucosas, ¿no? A través de los ojos, la nariz. Generalmente la conjuntivitis se contagia, pues, ¿no? Cuando es porque se ha afectado la mucosa de los ojos. La mucosa de la nariz, el COVID-19, uno de ellos. Otra vía de entrada de estos agentes biológicos es la vía oral, ¿no? La vía digestiva, por ingerir. Principalmente esto es por malas prácticas de higiene, ¿no? Por ejemplo, algunos que trabajan en laboratorios y tienen que tomar muestras, pipetear con la boca, puede ser, también comer en la zona de trabajo, que debe estar prohibido, fumar en el lugar de trabajo, etcétera. Por eso las empresas generalmente tienen pues una zona de comedor, ¿no? Para que los trabajadores puedan ir ahí en esa zona y ir a ingerir sus alimentos y minimizar ese tipo de contagios. Y la vía parenteral es por inoculación a través de pinchazos, cortes, mordeduras y picaduras. Esta información lo da la OMS, ¿ya? Esas es cómo son las vías de entrada.
¿Cuáles son los efectos adversos a la salud? Hay una resolución ministerial, que es la número 480/2008 del Ministerio de Salud, donde me van a presentar cuáles son la lista de enfermedades causadas por agentes biológicos más comunes en el trabajo, siendo la hepatitis B, la hepatitis C, el VIH, que es el SIDA, la tuberculosis, neumonía, lesiones cutáneas y tétanos. El tipo de efectos, si es una infección, el efecto adverso es que va a haber un proceso de colonización y multiplicación del agente biológico, generalmente virus, también puede ser bacterias, en el organismo del trabajador, pudiendo ocasionar una enfermedad. Una alergia ya es cuando el sistema inmunitario está reaccionando, ¿no? A este tipo de agentes, ¿no? Y es inducida por alérgenos. Y son manifestadas comúnmente por alteraciones en el sistema respiratorio. Generalmente digo, ¿por qué? Porque no solamente es cuando sentimos ciertos estornudos a ciertas sustancias, agentes que pueden haber en el ambiente, entonces sentimos que tenemos alergia a ello. También puede ser tipos de alergias ya cuando la piel responde, no sé si les ha pasado, se les pone rojiza, etcétera. Es peligroso tener estas alergias, hay que tratarlas lo más antes posible. Y otro tipo de efecto es la toxicidad, es cuando tenemos la reacción al contacto con una toxina producida por algún agente biológico, pudiendo ser exotoxinas, endotoxinas y micotoxinas, ¿no? Micotoxinas de los hongos. Algunos agentes relacionados a tipos de industrias. Por ejemplo, en la industria láctea, la enfermedad que puede producirse es la brucelosis, y el agente biológico es el Mellitensis, abortus, el suis, las bacterias. La tuberculosis, tenemos al bovis y la tuberculosis, el carbunco, el Bacillus anthracis. En la industria cárnica es el carbunco, la fiebre Q también por Coxiella burnetii. Y para las industrias de conservas puede haber una dermatitis micótica por este hongo, por la Candida albicans, afecciones respiratorias también, y la erisil peloide. Bueno, esas ya son algunas enfermedades ocupacionales que pueden ocasionarse debido a la exposición de ciertos agentes biológicos, dependiendo del tipo de industria donde uno se encuentre, ¿no? Importante es que los agentes biológicos pueden aumentar el grado de riesgo también dependiendo de las condiciones del trabajador. No es lo mismo un trabajador joven ya como una persona con una edad más adulta, ¿no? Ya su sistema inmunológico va variando. También la edad va a depender de ello, cómo es que uno puede aumentar el riesgo o no, digamos, a tener algún tipo de infección, algo por la exposición a estos agentes. Lo que sí la norma enfoca bastante es que hay una resolución ministerial, la 374 del 2008, en el cual el MINSA presenta una lista de agentes biológicos y los posibles daños al feto. Es una manera en la cual se va a evidenciar la protección a las trabajadoras gestantes, ¿ya? Era una de las preocupaciones de la OIT, que es el Organismo Internacional del Trabajo. Entonces, por ejemplo, acá un ejemplo, de ahí pueden ver la norma al detalle, te va a dar todo, digamos, la información de los tipos de agentes biológicos y qué efectos pueden tener en el feto y efectos nocivos también en la persona, en la trabajadora embarazada. Por ejemplo, si el agente biológico es el virus de la hepatitis, el efecto en el feto es que el bebé puede nacer con hepatitis aguda. ¿Cuáles son las ocupaciones de riesgo? Específicamente las que están expuestas a esto, que son las enfermeras, algunas maestras, trabajadoras de aguas residuales, prevención, higiene personal y la vacuna. Algunos efectos nocivos para la trabajadora es que puede también contraer la hepatitis aguda por este virus, ¿no? Otro agente biológico es la salmonela, esta bacteria. Efectos en el feto, la meningitis purulenta. Las personas o las mujeres que pueden estar expuestas son manipuladoras de alimentos, trabajadoras sanitarias en contacto con portadoras crónicas, prevención, higiene personal y también la vacunación y efectos nocivos para la trabajadora, meningitis salmonelósica. Otro agente biológico es la varicela, el virus de la varicela. Efectos en el feto es que puede tener señales cutáneas, daño cerebral con alteraciones de aprendizaje, bajo peso al nacer. Hay riesgos también para el feto. Por eso es bastante cuidadoso que cuando una mujer está embarazada, ¿no? Se tiene que hacer la actualización o en tu matriz y per se debes considerar personal gestante, ¿no? Si en tu organización o en la empresa
hay una mujer con una edad gestante, ya tú debes considerar esos tipos, digamos, dependiendo del sector, ¿no? Si están expuestos ciertos agentes biológicos y cuáles van a ser tus medidas de prevención. Generalmente, por ejemplo, he visto que las medidas de prevención es llevar a la persona ya a cambiarla, digamos, si está expuesta a estos agentes, cambiarle otro tipo de actividades o que haga trabajo remoto si es que se puede, ¿no? Etcétera. Entonces, esto se debe considerar en la matriz y per se, no hay que olvidar ello. Entonces, se pueden guiar con esta información que me da esta resolución ministerial. Algunas enfermedades ocupacionales por riesgos biológicos. Tenemos el resfrío, la gripe escarlatina, el riesgo que pueda contraerse en cualquier lugar, ¿no? Un compañero está con gripe, ya yo soy susceptible a poder contagiarme. La tifoidea, angina, poliomielitis, el riesgo son los médicos, personal paramédico de laboratorio clínico, patólogos, forenses, investigadores. Hepatitis infecciosa, el riesgo es personal médico y paramédico de diálisis, transfusiones sanguíneas. El carbunco, personal que maneja animales o carnes, cuero, pieles de animales infectados. Tétanos, manipuleo de yute, metales oxidados o zonas sucias. La tiña, dermatomicosis, los ganaderos, criadores de perros, gatos, animales domésticos. Brucelosis, personal que trabaja con ganado, cerdo en la crianza, mataderos, veterinarios. Y tuberculosis, personal sanitario, personal expuesto a sílice, hacinamiento de fábricas y personal expuestos a polvos orgánicos. Entonces, estos son los tipos de enfermedades dependiendo del tipo de agente biológico al que estén expuestos. Ahora vamos a ver cómo es que se realiza el monitoreo de estos agentes biológicos. Hay una normativa, en el Perú en realidad no hay información acerca de esto, es una información bastante básica. Y la que tenemos básicamente es la que les estoy presentando acá, que es la resolución ministerial número 461/2007 del Ministerio de Salud, que es básicamente un análisis microbiológico de superficies en contacto con alimentos y bebidas. Es una guía técnica que nos da el Ministerio de Salud. Ahora, les hago un comentario, por ejemplo, cuando uno hace una evaluación de un plan de monitoreo, ¿no? Ya hemos visto algunos agentes, el que las personas, digamos, tienen más recelo o son más contrarias a no realizar es el monitoreo de agentes biológicos. Número uno, porque dicen, nosotros no somos un hospital, ¿no? Acá no hay agentes biológicos a que puedan estar expuestos, etcétera. O básicamente, y lo que uno recomendaría en este caso es, número uno, si tienen baños, ya baños, sí o sí tiene que hacer un monitoreo biológico. Entonces, generalmente toda empresa, así sea de oficina o sea algún tipo de actividad industrial, tienen servicios higiénicos, ¿no? Entonces, en ese caso, se les recomienda hacer el monitoreo de agentes biológicos a los servicios higiénicos. ¿Para qué? Para que hagan un análisis microbiológico de ciertas agentes que pueden estar ahí. Por ejemplo, uno de ellos puede ser mohos y levaduras, otro pueden ser coliformes también, totales, fecales, ¿no? Eso sí se les recomienda a las empresas para que hagan. Otro, por ejemplo, si son de áreas tienen zona de comedor, también se les recomienda hacer este monitoreo de agentes biológicos. Es importante que realicen esto para que generalmente sepan que realmente tienen una buena limpieza en sus zonas de trabajo, ¿no? Y que no van a estar expuestos a estos agentes biológicos. Em, y eso es básicamente lo que se les tiene que recomendar, a excepción, ¿no? De que ya sea una industria de alimentos, ¿no? O sea, en una industria de alimentos, ya estas empresas se guían por ciertas normas. No es lo mismo una industria, digamos, de tipo administrativo, una industria que no sea de alimentos, no una metalmecánica, etcétera, que una industria de alimentos. La industria de alimentos ya tiene sus propias normas. Una de ellas son las POE, que son prácticas operativas estandarizadas, procedimientos, perdón, operativos estandarizados, y el otro puede ser también un sistema específico para alimentos, que es el HACCP, ¿ya? Ahí sí se les obliga prácticamente a hacer este monitoreo de agentes biológicos.
porque tienen que evidenciar que en ese alimento que está saliendo, ¿no? A la zona ya de la venta, no tenga estos agentes biológicos. ¿Por qué? Porque aparte tenemos una Dirección General de Salud que siempre les va a hacer sus ciertos muestreos eventuales a estas empresas, o estas empresas tienen que enviar anualmente sus informes técnicos de que realmente la sustancia que están expendiendo no tenga estos agentes. Entonces, la industria alimentaria es la que sí tiene básicamente ya por cumplimiento normativo hacer los monitoreos de agentes biológicos, pero donde sí vamos a tener, digamos, más las empresas son más reacias a hacer esto, son las industriales, básicamente, ¿no? Entonces ahí hay que hablarles con cierto criterio, explicarles de que sí pueden estar expuestos ciertos agentes, ya sea en los servicios higiénicos o en el área de comedor. Y ahí es donde básicamente se va a hacer el monitoreo de los agentes biológicos. Bueno, empezamos. ¿Cuál es la metodología de evaluación para realizar este monitoreo? Parecida a las demás, la primera etapa va a ser algunas consideraciones generales. La segunda etapa va a ser ya la toma de muestra específica. Vamos a ver ahora qué tomas de muestras hay, cómo se realizan. Y la tercera etapa ya es la implementación de controles. Ya es importante implementar controles para minimizar los riesgos. En las consideraciones generales que vamos a ver es que al iniciar la evaluación de una posible exposición a agentes biológicos, hay que tener claro de qué manera la medición me va a ayudar o me va a complicar la resolución de la misma, ¿no? O sea, lo que yo quiero es saber a qué grado están expuestos mis trabajadores y qué medidas de control voy a tener que tomar. La experiencia profesional y el conocimiento sobre los agentes biológicos son la clave a la hora de decidir efectuar o no la medición, que no siempre va a ser posible o necesaria. En este caso, por eso le decía, tenemos que conocer qué tipo de industria es. Si es de alimentos, básicamente sí o sí hay que hacerlo, por el mismo hecho de que ya la normativa nos lo exige, pero si no, vamos a enfocarnos en los servicios higiénicos y en el comedor. Si finalmente se decide llevar a cabo la medición, esta debe dar respuesta a una de las diversas cuestiones que deben guiar la planificación, ¿no? ¿Por qué voy a medir? ¿Qué voy a medir? ¿Cuál va a ser la frecuencia de medición? Etcétera. Y la estrategia de muestreo debe incluir especificaciones sobre qué agentes biológicos se van a estudiar. Yo tengo que tener claro a qué agentes biológicos voy a estar expuestos, ¿ya? Dependiendo de la industria, los focos de contaminación típicos de estos agentes biológicos, la concentración previsible y la variabilidad en el espacio y en el tiempo para cada agente. ¿Qué métodos analíticos se van a utilizar para poder detectar, cuantificar e identificar estos agentes biológicos? ¿Y cuáles van a ser los equipos y los métodos más idóneos para la captación de los mismos? En este caso, como en el caso del monitoreo de agentes químicos, donde yo requería un laboratorio para poder determinar el peso de mi muestra, ¿no? Porque yo necesitaba el peso inicial del filtro sin la muestra y luego el peso final del filtro con la muestra y luego por medio de un cálculo hallaba la concentración de este agente químico. Igual, para un agente biológico yo también necesito trabajar de la mano con un laboratorio, porque en el laboratorio es donde se va a dar todo el cultivo del agente, sea una bacteria, sea un virus, etcétera, ¿no? Dependiendo del análisis que se va a hacer. Entonces tengo que trabajar de la mano con un laboratorio. Lo primero que tengo que hacer es seleccionar la muestra, ¿ya? Y esta debe estar en función de los riesgos sanitarios relacionados a las diferentes etapas de la cadena alimentaria, sea de fabricación, de elaboración y expendio. Recuerden que estamos viendo en este caso, ¿por qué se habla de cadena alimentaria? Porque estamos viendo en este caso esta norma técnica, que es la 461/2007, que es para, recuerden, superficies en contacto con alimentos y bebidas. Por eso toma ese tipo de, de definiciones, cadena alimentaria. Ahora, segundo, en fábrica de alimentos y bebidas hay dos tipos, superficies inertes y superficies vivas. En las superficies inertes
se seleccionarán aquellas que están o tendrán contacto directo con los alimentos, que no serán sometidos a un proceso térmico posterior u otro que disminuya la carga microbiana. Y las superficies vivas se seleccionarán a los manipuladores de alimentos, o sea, las personas que ya elaboran lo mismo, con o sin guantes, que estén en contacto directo con los alimentos, que no serán sometidos a un proceso térmico posterior u otro tratamiento que disminuya la carga microbiana. Y tercero, donde se puede realizar estos en establecimientos de elaboración y expendio. Superficies inertes, se seleccionarán aquellas superficies que estén en contacto con los alimentos destinados al consumo directo, ya sean utensilios, vajillas, superficies de corte, menajes, equipos, entre otros. Generalmente acá restaurantes también, ¿no? Y superficies vivas, se seleccionarán las manos de los manipuladores con o sin guantes que estén en contacto con los alimentos destinados al consumo directo. Por ejemplo, hay empresas en las cuales en la misma, digamos, empresa se cocina y ahí mismo se vende, ¿no? Esto generalmente sucede en algunas minas. Algunas empresas grandes también cocinan ahí mismo venden. Entonces, en este caso se aplicaría para inertes y para superficies vivas, para las personas que están manipulando, y el muestreo sería en los utensilios, en las vajillas, en las mesas, etcétera. ¿Cuándo yo voy a, qué método voy a seleccionar para poder realizar mi muestreo? Este va a estar en función de las características de la superficie a muestrear. Por ejemplo, hay uno que se llama el método del hisopo. Es el que se utiliza para superficies inertes, regulares e irregulares, tales como tablas de picar, bandejas, mesas de trabajo, utensilios, cuchillas de equipos, cortadora de embutidos, cortadora de pan, de molde. En este caso también puede ser una industria de panificación. También se les tendría que hacer su monitoreo de agente biológico. Fajas transportadoras, tolvas, mezcladoras, pisos, paredes y otros. Otro método también es el método de la esponja. El método de la esponja se utiliza preferentemente para muestrear superficies de mayor área. Método del enjuague se utiliza para superficies vivas, para manos y para objetos pequeños o para el muestreo de superficies interiores de envases, botellas, bolsas de plástico, etcétera. Dependiendo de ello, yo voy a tener que determinar cuál es el método de muestreo que voy a utilizar. Si digamos, determino que voy a usar el método del hisopo, ¿ya? Donde voy a hacer, digamos, es una industria de panificación o es un, digamos, un restaurante, un comedor, puede ser también un servicio higiénico, y he determinado utilizar el método del hisopo. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Recuerdan cuando pasamos las pruebas de COVID, ¿no? Las pruebas moleculares, nos introducían un hisopo dentro de la zona, ¿no? De la nariz. Era horrible esa prueba, pero esa era la manera y sentíamos cómo nos lo frotaban. ¿Por qué? Porque tienen que hacer una rotación total a ese hisopo y que en ese hisopo, digamos, se vaya adheriendo pues el virus o lo que haya, ¿no? En este caso pueden ver en la imagen acá en la parte derecha superior cómo es que básicamente se realiza esta prueba del hisopo. Consiste en frotar con un hisopo estéril previamente humedecido en una solución diluyente. Esa dilución diluyente es la que nos va a entregar el laboratorio, ¿no? Dependiendo del agente biológico que queremos hacer. Lo que hace entonces es frotarlo en el área que hemos determinado que vamos a muestrear. En este caso es una mesa de trabajo, ¿no? Puede ser de una panificadora, puede ser una mesa de comedor. Puede ser. O también podría ser en el baño. Yo quiero determinar algún tipo de contaminante en los servicios higiénicos. Lo coloco de tal forma que pueda hacer el muestreo y coloco todo el hisopo. Los materiales que voy a utilizar son los hisopos de algodón u otro material equivalente de un largo aproximado de 12 centímetros, es bastante largo. Un tubo de ensayo con tapa hermética donde va a estar contenido 10 mililitros de esta solución diluyente estéril. Se va a agregar una solución diluyente con neutralizante como alternativa. Una planilla estéril
con un área cubierta, abierta, perdón, así. Ve que está abierta en el centro, ¿no? Donde básicamente se va a realizar pues el frotado, ¿no? Ahora, esta área puede ser de 100 centímetros cuadrados, o sea, 10 centímetros por 10 centímetros, o alternativamente puede ser de 25 centímetros cuadrados, o sea, 5 por 5. El hecho es que yo tengo que llegar a 100 centímetros cuadrados. ¿Ya? Ahorita vamos a ver el proceso. Guantes descartables de primer uso también para no contaminar las muestras. Recuerden, todas están esterilizadas. Así es como nos los van a, digamos, entregar del laboratorio. Y protector de cabello también para que no nos salga ningún cabello y pueda, digamos, malograr la muestra que nosotros estemos tomando. Mascarillas descartables, tenemos que ponernos mascarillas, bueno, un plumón marcador indeleble para poder escribir detalladamente qué tipo de muestra es, una caja térmica para poder transportar la muestra que he tomado y refrigerantes, ¿no? Para poder, digamos, mantener a una temperatura adecuada según el laboratorio nos haya dado las indicaciones. Entonces, el procedimiento es el siguiente. Lo que tengo que hacer es colocar la plantilla, ¿no? En la zona que he determinado que voy a realizar el muestreo. La plantilla puede ser, como hemos visto, de 10 por 10, ¿no? Así como se ve acá en la figura. Coloco la plantilla. Tengo que humedecer el hisopo en la solución diluyente y presionar ligeramente en la pared del tubo con un movimiento de rotación para quitar el exceso de solución. Digamos que el hisopo debe estar humedecido nada más, no debe haber mucho exceso de esa sustancia. Con el hisopo inclinado en un ángulo de 30 grados, frotar 4 veces la superficie delimitada por la plantilla, cada una en dirección opuesta a la anterior. Si lo hago en este momento, digamos, de manera vertical, la siguiente lo puedo hacer de manera horizontal, la otra la hago de esta diagonal y para el otro lado lo hago en otra diagonal. ¿No? La cosa es que hago 4 veces toda toda esta área, que sería de 10 por 10, ¿no? En el caso de utilizar la plantilla de 5 por 5, no me dieron una plantilla de 10 por 10, me dieron 5 por 5, entonces tengo que repetir esta operación 3 veces más, ¿no? Pero en lugares diferentes de la misma superficie, para obtener 100 centímetros cuadrados. Lo que se requiere mínimamente es que se realice este hisopado en una superficie o un área de este tamaño, de 100. Entonces, así como lo hago básicamente, inclino 30 grados y hago un barrido, ¿no? Con el hisopo. Colocar el hisopo en el tubo con la solución diluyente, quebrando la parte del hisopo que estuvo en contacto con los dedos. Esta parte lo quiebro, ¿ya? El cual debemos desechar, eliminarla y luego lo tapamos, ¿no? Para luego llevarlo al laboratorio. Este es para el caso de la superficie regular. ¿Qué quiere decir? Que es plana, no tengo ningún tipo de irregularidad en el área. Se va a repetir la operación con 3 utensilios más. Total, 4 utensilios como máximo. Con el mismo hisopo, considerando el área que está en contacto con el alimento o con la boca. ¿Ya? Eso es importante. Si no se toman las 4 muestras, se debe anotar en la ficha de toma de muestra para que el laboratorio tome las acciones correspondientes o al momento de enviarnos el informe del laboratorio nos manden con la observación de que no se tomaron las muestras adecuadamente. Y eso es lo que nosotros debemos determinar y colocar en nuestro formato de datos o en la cadena de custodia, que es la que nos da el laboratorio. La conservación y transporte de la muestra. Las muestras se deben colocar en un contenedor isotérmico con gel refrigerante, como se ve acá, ya el cual se va a distribuir uniformemente en la base y en los laterales para asegurar que la temperatura del contenedor no sea mayor de 10 grados centígrados, a fin de asegurar la vida útil de la muestra hasta su llegada al laboratorio. Esto es importante, porque si en el laboratorio, al momento de recepcionarnos la muestra, ellos van a medir con un termómetro y pueden llegar a determinar, ¿no? Con la medición de que supera esta temperatura,
El laboratorio está en todo, digamos, la facultad te lo va a recibir, pero al momento de emitir el informe de resultados, va a colocar en sus notas, sus observaciones, de que la muestra no llegó con las condiciones necesarias para que el resultado sea el idóneo, el correcto, ¿no? Que te sirva finalmente para comparar con algún tipo de valor y yo poder determinar si me estoy excediendo o no del límite máximo permitido. Entonces es importante considerar todo ello, porque podemos tomar una buena muestra en campo, hacemos el barrido con el hisopo, como nos dice el método, pero al momento de hacer el transporte de la muestra, no lo hacemos de la manera adecuada. Y todo nuestro trabajo no va a servir de nada, porque el resultado final no va a ser el correcto, ¿ya? Y les digo que esto es importante, ¿por qué? Porque el momento que puede haber una inspección de SUNAFIL, en la inspección, SUNAFIL generalmente te pide pues los informes de laboratorio, perdón, los informes de monitoreo. Y en los informes de monitoreo, en uno que ellos se enfocan bastante, es, número uno, los certificados de calibración, si utilizas equipos de medición directa. Número dos, en los informes del laboratorio. Y en los informes del laboratorio van a verificar primero si ese laboratorio está acreditado o no. Y número dos, si o el resultado es correcto, es conforme y no hay ningún tipo de observación de parte del laboratorio, ¿no? Para que ese resultado pues no se deseche. Entonces, todo esto es importante. Hay que considerar los tiempos de traslado para llegar la muestra al laboratorio también, porque si excede las 24 horas, o ya te pueden dar exclusivamente 36 horas, también digamos, se realiza el monitoreo pues en otros departamentos, ¿no? U otras zonas lejanas, ya donde no es factible, digamos, llegar a tiempo y poder entregarlos al laboratorio. Si yo generalmente he hecho muestreos, esto me ha pasado mucho cuando hago muestreos ambientales, porque cuando se hacen este tipo de monitoreos, generalmente haces días de muestreos de 24 horas, ¿no? Para PM10, PM2.5. Entonces había que estar en campo como en una semana y no era factible llegar en ese tiempo prudente a entregar las muestras al laboratorio. Entonces lo que se tenía que hacer es enviar las muestras, ya sea por avión o por vía terrestre, dependiendo del tiempo de, digamos, en el cual uno ya no te debes exceder de esos tiempos para que la muestra no sea desechada, ¿no? Para acceder a registrar la temperatura del contenedor al colocar las muestras y a la llegada al laboratorio con la finalidad de asegurar que las mismas hayan sido transportadas a la temperatura indicada. Las temperaturas superiores a 10 grados centígrados invalidan la muestra para su análisis. Ya, eso que quede claro. Y el cálculo es bastante sencillo. Para superficies regulares, el número de colonias obtenidas, esto se llama unidades formadoras de colonia, así es como lo van a encontrar, se multiplicará por el factor de dilución y por el volumen de solución diluyente utilizado en el muestreo, 10 mililitros, y se dividirá entre el área de la superficie hisopada o muestreada, 100 centímetros cuadrados. Generalmente, este resultado ya me lo da el laboratorio directamente. El laboratorio me va a dar el UFC sobre centímetros cuadrados. Y recuerden que el área es de 100, o sea, ya está sobre este valor. Entonces tenemos que asegurarnos de ser 100 centímetros cuadrados de área de hisopado. Y para superficies irregulares, el número de colonias obtenidas, las unidades formadoras de colonia, se multiplicará por el factor de dilución y por el volumen de la solución diluyente usada. La presión de resultados. Los resultados se expresan para superficies regulares en UFC sobre centímetros cuadrados y para superficies irregulares en UFC sobre superficie muestreada. ¿Por qué? Recuerden que para superficies regulares es sobre 100 centímetros cuadrados y superficies irregulares es mínimo 4 superficies muestreadas. Entonces la unidad sería, por ejemplo, ¿no? Si he muestreado cucharas, sería UFC, unidades formadoras de colonia, sobre 4 cucharas. Y ese sería el resultado que te va a entregar el laboratorio. Por ejemplo, acá en el método del hisopo para coliformes totales,
El límite de detección del método es menor a 0,1 unidad formadora de colonia sobre centímetro cuadrado y el límite permisible que no se debe exceder para este agente, que es lo coliforme total, es menor a una unidad formadora de colonia sobre centímetros cuadrados para superficies regulares. Y para superficies irregulares, el límite de detección del método es menor a 10 unidades formadoras de colonia sobre superficie muestreada y el límite permisible es menor a 10 unidades formadoras de colonia sobre superficie muestreada. Y algún tipo de patógeno, el que fuere, el límite de detección es que no debe haber ningún tipo de valor, ausencia total, o sea, cero, ¿no? Y el límite permisible igual, no debe haber cero. Para superficies irregulares también debe haber ausencia, cero, y el límite permisible también es cero, ¿ya? En las operaciones analíticas, estos valores son indicadores de ausencia. Eh, Estos de acá. Sea menor a uno, ya se considera ausencia. Y indicar el área muestreada, el cual debe ser mayor o igual a 100 centímetros cuadrados. Eso sí es importante ya saber, ¿no? El otro método usado para hacer monitoreo de agentes biológicos es el método de la esponja. En este caso va a consistir en frotar con una esponja estéril previamente humedecida en una solución diluyente el área determinada en el muestreo. En el anterior era frotábamos con el hisopo, ¿no? Ahora no, ahora frotamos con la esponja, también estéril. Materiales: esponja estéril de poliuretano o de celulosa de 5 centímetros por 5 centímetros, plantilla estéril con un área en el centro de 100 centímetros cuadrados, 10 por 10, parecido al anterior. Frascos con tapa rosca de 250 milímetros de capacidad con 100 mililitros de solución diluyente estéril. Pinzas estériles, bolsas de polietileno de primer uso, guantes descartables de primer uso y protector de cabello. Mascarillas descartables, plumón marcador indeleble para vidrio, caja térmica y refrigerantes. Entonces, lo que se hace para hacer este monitoreo es retirar la esponja de su envoltura, así como está acá. La retiramos con una pinza estéril o con guantes descartables, o bien usar una bolsa de primer uso invertida a manera de guante. El hecho es de que no debemos tocarlo directamente, ¿no? Para que no haya ningún tipo de contaminación. Humedecer la esponja con la solución diluyente estéril, aproximadamente 10 mililitros de esta solución. En condiciones asépticas, frotar vigorosamente el área a mostrar. En el caso de superficies regulares, ¿no? Frotar el área delimitada por la plantilla, y en las superficies irregulares, cuchillos, equipos, utensilios, etcétera, frotar abarcando la mayor cantidad de superficie. Entonces, una cuchara, frotamos prácticamente toda la cuchara. Sigamos, colocar la esponja en el frasco con el resto de la solución diluyente o alternativamente colocar la esponja con la muestra en una bolsa de plástico de primer uso. Para el caso específico de utensilios, ya sabemos que hay que repetir con 3 utensilios porque mínimo deben ser 4, ¿ya? Utensilios. Con la misma esponja, considerando el área que está en contacto con el alimento o con la boca. Las tazas, copas o vasos se mostrarán 2 a 3 centímetros alrededor del borde, por dentro y por fuera, porque ahí es donde básicamente está en contacto la boca, ¿no? Igual hay que considerar la conservación y transporte de la muestra. Las muestras se deben colocar en un contenedor isotérmico con gel refrigerante, el cual se tiene que distribuir uniformemente. Igual, de la misma manera que en el método del hisopo, la temperatura del contenedor no debe ser mayor a 10 grados centígrados, a fin de asegurar la vida útil de la muestra hasta su llegada al laboratorio. El tiempo de transporte, de la misma manera, no debe exceder las 24 horas y excepcionalmente las 36 horas, pero siempre en comunicación con el laboratorio. Se deberá registrar la temperatura del contenedor al colocar las muestras y a la llegada al laboratorio, con la finalidad de asegurar que las mismas hayan sido transportadas a la temperatura indicada. Las temperaturas superiores a 10 grados centígrados invalidan la muestra para su análisis. Tener mucho cuidado con la temperatura de transporte.
El cálculo, de la misma manera que el método del hisopo, para superficies regulares, el número de colonias obtenidas se multiplicará por el factor de dilución y por el volumen de solución diluyente utilizado en un muestreo, que es 100 mililitros, y se dividirá entre el área de la superficie hisopada o muestreada, que es 100 centímetros cuadrados. En este caso, como el laboratorio te da todos estos materiales, el laboratorio te da la superficie, ¿no?, metálica, el laboratorio te da la solución diluyente, el laboratorio te entrega ya el valor final del resultado. Te lo entrega ya directamente, te va a entregar UFC sobre centímetros cuadrados, si es superficie regular, y si es superficie irregular, te va a entregar UFC sobre superficie muestreada. ¿Ya? Eso hay que considerar. Y ya te lo va a entregar el laboratorio. Acá tenemos los valores, los límites que no debemos exceder. Si hacemos, por ejemplo, el ensayo para coliformes totales, el límite de detección es menor a 1 UFC sobre centímetros cuadrados. Límite permisible menor a una unidad formadora de colonia sobre centímetros cuadrados. Si es una superficie irregular, el límite de detección del método es menor a 25 UFC sobre superficie muestrada y el límite permisible es igual, menor a 25 UFC. En el anterior, en el método del hisopo, era cero, ¿no? Ausencia, en este caso para coliformes totales, pero en este caso es menor a 25. Para los patógenos sí se indica igual ausencia, o sea, cero, no debe salir el valor, ¿no? Sobre superficie muestreada de centímetros cuadrados. Igual para en el caso de superficies irregulares. En las operaciones analíticas, estos valores son indicadores de ausencia. ¿Cuáles? Igual, menos 25, menor a 25, menor a 1. Cuando nos dice superficie muestreada, ya sabemos nosotros que es 4 utensilios, ¿no?, que debemos haber realizado para cuando son superficies irregulares. Y indicar el área muestreada, la cual debe ser mayor o igual a 100 centímetros cuadrados. Eso ya se sabe. El otro método para realizar el monitoreo es el método del enjuague. Dependiendo de la muestra, el método consiste en realizar un enjuague. Puede ser botella, frasco, utensilios similares o inmersión, si son las manos ya de la persona, superficies vivas u objetos pequeños en una solución diluyente. Los materiales que vamos a usar son frascos con tapa hermética, como se ve acá, de boca ancha, de 250 mililitros de capacidad, con 100 mililitros de la solución diluyente estéril. Esto, como recuerden, eso se lo va a entregar el laboratorio. Bolsas de polietileno de primer uso, pinzas estériles, guantes descartables de primer uso, protector de cabello, mascarillas descartables, plumón marcador indeleble, caja térmica, refrigerantes. Importante esto para el transporte de la muestra. Procedimiento. Si voy a hacer el método de enjuague para las manos, para superficies vivas, hay que vaciar el diluyente del frasco, la sustancia, en una bolsa plástica de primer uso. Entonces, se introducen las manos a muestrear de la persona, ¿no?, hasta la altura de la muñeca. Solicitar al manipulador que realice un frotado de los dedos y particularmente alrededor de las uñas y la palma de la mano. Adicionalmente, el muestreador deberá realizar la misma operación a través de las paredes de la bolsa durante 1 minuto aproximadamente. Y luego de retirar las manos, se regresa el líquido al frasco o se anuda la bolsa y este se coloca en otra bolsa para que esté segura. En este caso, la bolsa que se utilice debe ser estéril, ¿no?, porque ahí ya se encuentra contenido la muestra. Y si voy a hacer el método de enjuague para algún tipo de recipiente, hay que vaciar en el recipiente muestrear una parte de la solución estéril y agitar vigorosamente. Regresar la solución a su frasco original y cerrar herméticamente el frasco para su traslado. Son los dos tipos. ¿Cómo se puede aplicar el método de enjuague? Si es para objetos pequeños, ya sean piezas de equipos u otros, lo que hay que hacer es introducir individualmente cada objeto en el frasco o bolsa con la solución estéril y agitar vigorosamente. Luego, con una pinza estéril, hay que retirar el objeto pequeño del frasco o bolsa. Si se muestra más de un objeto pequeño de igual naturaleza, se debe considerar esto en el cálculo de resultados a fin de evitar reportes inexactos, ¿no? Se debe colocar ahí, ¿no?, 2 objetos pequeños, 3, etcétera, la cantidad que fue.
para que me dé un resultado adecuado. Igual, considerar cómo debemos conservarlo y cómo va a ser el transporte de la muestra al laboratorio. Las muestras se colocarán en un contenedor isotérmico con gel refrigerante, el cual se distribuirá uniformemente en la base y en los laterales, para asegurar que la temperatura del contenedor no sea mayor de 10 grados centígrados. Para todos los tres casos es 10 grados centígrados el límite, a fin de asegurar la vida útil de la muestra hasta su llegada al laboratorio. El tiempo de transporte entre la toma de muestra y la reacción en el laboratorio igual, está en función de la temperatura. No debe exceder las 24 horas y excepcionalmente las 36 horas. Acá es la forma, por ejemplo, que lo colocan. En todas las paredes están colocados estos geles, ¿no? Generalmente se conocen como isopacks, para proteger a la muestra. Se deberá registrar la temperatura del contenedor al colocar las muestras y a la llegada del laboratorio con la finalidad de asegurar que las mismas hayan sido transportadas a la temperatura indicada, ¿no? De 10 grados centígrados. Las temperaturas superiores a 10 grados centígrados invalidan la muestra para su análisis. El cálculo es el mismo para superficies vivas, va a ser la unidad de formadoras de colonia, se multiplicará por el factor de dilución y por el volumen de solución diluyente utilizada en el muestreo, que son 100 mililitros. Y para objetos pequeños o para el muestreo de superficies interiores de envases, botellas, bolsas de plástico, entre otros, el número de colonias obtenidos se multiplica por el factor de dilución y por el volumen de solución diluyente utilizado en el muestreo, que también son 100 mililitros, y se divide entre las cuatro superficies muestreadas. Acá para superficies vivas se consideran las manos, ¿ya? Los resultados se expresan para superficies vivas, UFC, unidades formadoras de colonias sobre manos, y para superficies internas es UFC sobre superficie muestrada, ya sean bases, bolsas de plástico, objetos, etc. Y acá tenemos los límites que no debemos superar. Si son coliformes totales, el límite de detección es menor a 100 unidades formadoras de colonias sobre manos y el límite permisible es menor a 100. Para superficies vivas, ¿no? Menor a 100 veces sobre manos. Y para superficies pequeñas o internas, el límite es menor a 25 UFC sobre superficie muestreada. En el caso de Staphylococcus aureus, el límite permisible es menor a 100 UFC sobre manos. No tenemos valores para eh, áreas pequeñas o internas. Y para patógenos en general, para todos es ausencia, no debería haber, ¿no? En este caso. Hay otro tipo de muestreo, ya que se llama toma de muestra por contacto. En este caso, no está de esta manera en esta norma técnica del Ministerio de Salud. En este caso, nos vamos a basar en una norma internacional que utilizan higienistas en el mundo para determinar algunas mediciones de agentes biológicos. Este método es bastante utilizado y es el más utilizado y consiste en la aplicación de las placas de contacto sobre la superficie que se desea muestrear y sobre las que se ejerce una ligera presión para captar las partículas. El resultado del recuento de las colonias que han crecido se expresan en unidades formadoras de colonias sobre centímetros cuadrados. Por ejemplo, acá podemos ver esta placa de contacto Rodack para realizar un muestreo de algunas superficies. Digamos que el método que se utiliza es el de sedimentación. ¿Qué sucede? Las partículas biológicas que se encuentran pues en el medio ambiente, ¿no? En el aire, son transportadas sobre una superficie adherente. Como ven acá, generalmente es un agar en una placa Petri o recubriendo un portaobjetos placas Rodack. Por su capacidad de sedimentar por gravedad, se van a introducir acá estos agentes patógenos y luego, debido a un agar específico, ¿no? Se va, digamos, a captar ciertos agentes específicos también, ¿no? Por eso esto se trabaja igual, de tal manera como en el laboratorio. Si uno quiere, por ejemplo, captar un agente biológico específico, el laboratorio te va a dar también un agar específico para ese agente. Si son hongos, lo que se utiliza es este agar, el Sabouraud Glucose Agar, ¿no? A una temperatura de 20 grados centígrados es donde se da, digamos, el cultivo
de este hongo específico en este agar. Si es una bacteria la que yo quiero muestrear, se utiliza este agar, el TSA, a una temperatura de 35 grados centígrados. Este es el compendio de métodos para la examinación de microbiológicos en alimentos, que es del APA, cuarta edición. Ya es una norma internacional que también se utiliza bastante acá en Perú para poder determinar y cuantificar la concentración de agentes contaminantes biológicos. Entonces, la toma de muestras se hace con un medio adecuado de cultivo, que es ese agar específico, o las placas Rodac, y luego es incubado para su posterior identificación. Se realiza aplicando toda la superficie de la placa, que son aproximadamente 25 centímetros cuadrados, sobre la superficie que se desee controlar, asegurando que esté completamente seca. Presionar ligeramente la placa sobre la superficie de tal manera que el tiempo de contacto sea de 8 a 12 segundos, ¿no? Y cerramos la placa y dejamos incubar. Para superficies inertes, vamos a tener coliformes totales, podemos hacer salmonelas, Escherichia coli, aerobios mesófilos, hongos, mohos, levaduras, etcétera. Ya dependiendo del tipo de agar, ¿no? Los materiales que vamos a utilizar son placas Petris, como lo vemos acá, plumón para poder marcar el tipo de, digamos, el punto de monitoreo, caja térmica para el transporte del material y los refrigerantes. Equipos de protección personal, guantes descartables de primer uso, protector de cabello, mascarillas descartables, guardapolvo, lentes de seguridad, chalecos reflectantes, zapatos de seguridad, ¿no? Dependiendo también del área donde vamos a realizar el monitoreo, nos pueden pedir más o menos equipos de protección personal. Entonces, lo que tenemos que hacer es determinar el área que vamos a tomar la muestra. Si es, por ejemplo, servicios higiénicos, normalmente esto se realiza cerca al inodoro. Otro puede ser a la ducha, si hacen uso de duchas en el trabajo, o también en la zona de lavado de manos, ¿no? Generalmente en 3 puntos específicos. Identificamos el punto monitorear, el analista, el higienista se tiene que colocar guantes, la mascarilla, protector de cabello y bueno, si hace y hacemos pues a manipular, ¿no? Los elementos que tenemos a la mano, colocamos la placa Petri y durante el lapso de 15 minutos lo abrimos y al término de estos 15 minutos se procede a cerrar las placas. Este es otro tipo de método también, ¿ya? El anterior que vimos, el anterior fue este caso por contacto, frotábamos. Este caso simplemente abrimos la placa Petri y dejamos que este agente biológico ingrese a la placa, ¿no? Que tiene un agar. Entonces, luego de un tiempo de 15 minutos, cerramos las placas y lo colocamos en el contenedor isotérmico con gel refrigerante. Igual la temperatura no debe ser mayor a 10 grados centígrados, a fin de asegurar la vida útil de la muestra hasta su llegada al laboratorio, ¿no? Y el tiempo entre la toma de muestras hasta su llegada al laboratorio no debe exceder en ningún caso las 24 horas. A nivel nacional, como les he comentado, no existe alguna norma que me señale el valor límite permisible para agentes biológicos como mohos, levaduras, aerobios mesófilos. Y es lo que más se mide para cuando voy a hacer monitoreos en comedores y en servicios higiénicos. Es lo que básicamente se hace cuando no tenemos, digamos, monitoreos a industrias de panificación o industrias donde se generen alimentos. Pero si yo he determinado que hay una presencia de ese tipo de agentes biológicos, ya tengo que tomar medidas de control, ¿no? Por ello, de manera referencial, vamos a considerar esta de acá, que es la bacteria Bacteriological Analytical Manual, en el capítulo 3 de la Agencia Estadounidense Food and Drug Administration, la cual nos va a indicar esto. Este es el FDA, ¿no? Conocido, de Estados Unidos. Y me va a dar, si yo utilizo este análisis, que es el plaqueo ambiental, o sea, la placa Petris, abro y tengo en un tiempo de 15 minutos tomo la muestra. Para mohos no debe exceder las unidades formadoras de colonia de 15 sobre el tiempo 15 minutos. Para levaduras igual y para aerobios mesófilos de igual manera, ¿no? Y esa es la norma de referencia que se va a utilizar, que es el de la FDA.
Y luego de haber hecho estos análisis, ¿no? Y digamos me salen resultados mayores a los límites que ya hemos determinado según el tipo de muestreo que he realizado y según el tipo de agente que quiero muestrear, voy a tener que implementar controles para reducir los riesgos a la exposición de estos agentes biológicos. Uno de ellos, que es el más básico, es más común, es que se implementen medidas de higiene, ¿no? Que eviten o dificulten la dispersión de este agente biológico fuera del lugar de trabajo. Otro es utilizar desinfectantes, ¿no? Que son barreras químicas, puede ser hipoclorito sódico, que es lejía, formaldehídos o biocidas, limpiezas de conductores de aire. Otra estrategia para reducir es la utilización de una señal de peligro biológico, así como otras señales de advertencia, ¿no? Que me permitan disminuir la exposición o el contacto de las personas con estos agentes biológicos contaminantes. Entre las medidas higiénicas que puedo implementar es que hay que prohibir a los trabajadores que coman y beban o fuman en las zonas de trabajo en las que existan algún tipo de riesgo biológico, proveer a los trabajadores de prendas de protección apropiados o de otro tipo de prendas especiales adecuadas, disponer de retretes y cuartos de aseo apropiados y adecuados para los trabajadores, ¿no? Que incluyan productos de limpieza ocular y antisépticos para la piel. Disponer de un lugar determinado para el almacenamiento adecuado de los equipos de protección y verificar que se cumplan y se comprueben su buen funcionamiento. Muchas gracias. Eso sería todo con respecto al monitoreo de agentes biológicos. Si tuvieran alguna consulta. Buenas noches. Sí, buenas noches. Sí, buenas noches. Una pregunta. A ver, la norma no nos dice que los monitoreos de los agentes físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, psicosociales sean tercerizados por empresas terceras. No indica nada de eso. Eh, si una empresa tiene su laboratorio con sus equipos calibrados al interior de la empresa, ¿puede realizar este monitoreo? Sí, sí puede. La empresa no te dice, la norma no te indica que no, no podría. Pero sí Y, debe asegurarse de que tenga todo lo que les he comentado, ¿no? Esté sí. acreditado para ese tipo de agente, si es biológico. Perfecto, qué bueno que Ujú. piensas. Si algún otro colega suyo lo había manifestado que no, ya bueno, No, la está norma no claro. te lo impide. Sí, perfecto. Ujú. Otra cosa, sería Sí, importante, además, por ejemplo, a ver, que tenía una pregunta específica. Si un trabajador adquiere una enfermedad producto del comedor que tiene en la planta o en la empresa, esta, ¿qué tipo de enfermedad sería? no sé a qué tipo de agente puede estar expuesto. Agente biológico. Si es un Claro, comedor, les claro, comentaba, por por eso eso en la exposición es que básicamente se haya un muestreo de mohos, de levaduras o de coliformes. sí, Y en este caso, si se determina que hay presencia de coliformes, pues puede haber enfermedades infecciosas gastrointestinales, ¿no? Básicamente. claro, pero sería como una enfermedad común, más que todo, no, no Claro, es, no es una enfermedad ocupacional, así es. claro, la enfermedad Ajá, ocupacional así tiene otra es. explicación. Claro, Perfecto. así es. Ujú. Ya, muy bien, gracias. Voy a revisar qué más le puedo preguntar. Ya, Gracias. ok. Ujú. Ingeniera, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches. Ingeniera, buenas noches. Le saluda el ingeniero Fernando Sánchez. Ante todo, muchísimas gracias por su brillante exposición. La verdad que nos ha dado muchas luces. Estoy acá en un campamento en selva, en la selva de Cusco, por el yacimiento de extracción del gas de camisea. Estamos acá varios compañeros del área de seguridad y salud ocupacional. Tenemos una pregunta, bueno, tenemos dos preguntas.
Referente a la leishmaniasis es considerado, según lo que he visto en las normativas, un riesgo biológico. ¿Cómo hago un monitoreo preventivo para evitar la leishmaniasis, ya que estamos nosotros en emergencia sanitaria y Cusco justamente por la situación geográfica está considerada como con presencia de este tipo de enfermedades, ¿no? No solamente leishmaniasis, sino también dengue, Zika, etcétera, que son los vectores, la Aedes que hay en esta zona. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es esta. Nosotros hacemos trabajos a la intemperie. Hacemos trabajo, bueno, el- disculpe, es una pregunta que me olvidé hacerla el día anterior. Hacemos trabajos en intemperie para lo que es el estrés térmico. Tenemos la medición que nos ha dado. ¿Se puede hacer una medición en conjunto tanto estrés térmico como ergonómico para los colaboradores que hacen trabajo de zanja y excavación? El calor de acá es hasta 38 grados y la sensación térmica llega hasta 42 grados. Muchas gracias por su respuesta. Ah, discúlpame, pero la parte de este sémico no te escuché bien. ¿Qué dijiste? De la mebiasis sí te entendí bien, ahorita te respondo. Pero lo último de estrés térmico, ¿cuál era tu consulta, Fernando? Ahora sí, recién me han permitido nuevamente hablar. Sobre el estrés térmico, tenemos trabajadores que hacen trabajo de zanja a la intemperie. Ya. Acá llega la temperatura a 35, 38 grados y la Ujú. sensación térmica pasa a los 40 grados. Nosotros todavía no hemos realizado una evaluación o un monitoreo de estrés térmico. Entonces la consulta es, ¿se puede hacer también en conjunto por la calidad del trabajo, estrés térmico y también lo que es ergonómico? Ya. Mira, ergonomía, hay que entender que generalmente lo entienden acá ergonomía, solamente ergonomía física, o sea, postura, levantamiento de cargas, etcétera. Pero ergonomía lo que tiene que ver es todo, todo relacionado a la higiene. Por ejemplo, también tiene que ver con estrés térmico, tiene que ver con iluminación, tiene que ver con ruido, etcétera. No te entendí bien con respecto a tu relación de la ergonomía con lo sistémico, pero es lo que te indico, ¿ya? Lo que tendría que hacerse en ese caso, ya por consideración natural o normal, es que están expuestos a bastante sensación térmica o directamente exposición de calor directa, en el caso de ustedes a radiación. En el caso de ustedes no solamente se debería hacer exposición por estrés térmico, un monitoreo, sino también exposición a radiación ultravioleta. ¿Ya? Y me imagino que sí le deben estar dando todos sus equipos de protección personal, ¿no? Por ejemplo, algún tipo de cascos, que hay estos que ya tienen como sombreros, ¿no? Hay cascos de esa manera para que les pueda proteger la parte del cuello, ¿no? La parte de la frente y todo ello. Sí deberían hacerles porque o sea, sin hacer el monitoreo ya se entiende que están expuestos a radiación, ¿no? Entonces, solamente eso es para validar el valor y que se implementen estas medidas de control, ¿no? Que son las básicas debido a que ustedes están expuestos directamente a radiación solar. Protector solar, hidratación constante, todo ello, ¿no? Y con respecto, me comentaste la amebiasis. Ya, esa amebiasis generalmente es ocasionada, tengo entendido, es un parásito, ¿no? El cual puede propagarse por el agua, alimentos, etcétera. Entonces, lo que tendrían que hacer es hacer un monitoreo de calidad de agua, ¿no? Un monitoreo de agua ahí para determinar si hay presencia de este parásito y también realizar algún tipo de monitoreo a las zonas, superficies de los alimentos para determinar si hay presencia de este agente patógeno.
y según los cuadros que hemos visto, para agentes patógenos no debería haber presencia. Si es que hay, deberían ya considerar, no sé, pues desinfectar esa agua de alguna manera que eliminen ese parásito o considerar tomar otro tipo de agua para aún preparar los alimentos. Ya eso es lo que deberían hacer. Gracias, ingeniera. A ver, alguien más, por favor, que vaya a participar. Pueden hacer también sus consultas a través del chat. Percy ha levantado la mano. Por favor, le damos el acceso. Sí, otra vez preguntando acá. Tenemos dos tipos de análisis, ¿no? En superficies inertes y en superficies vivas. Pero que, por ejemplo, si tengo un comedor, como los que hay en los campamentos mineros, en el tema de hidrocarburos, que se tienen los comedores en los campamentos, en la que pueden hacerse, quizás sean los análisis de superficie y en superficies vivas, superficies inertes, superficies vivas, pero que de los análisis de los alimentos, de si es lo que vamos a consumir o lo que consumen los trabajadores. Y la contaminación va a entrar por ingerir los alimentos. Sí. Ujú. Más armoniosa, más fácil de comer, el otro es medio complicado para comer, y en sabor ha ganado por un poquito más. ¿Se me escuchó? Sí, me parece que este cerdo es más... Sí, pero ¿cuál sería tu pregunta? Sí, ¿qué tipo de análisis se realiza en los alimentos? Porque nos ha hablado del muestreo en superficies vivas, en superficies inertes, pero para el tema de los alimentos que ingieren los trabajadores, ¿qué tipo de análisis se realiza? Es el Porque mismo la norma análisis, de, porque ahí debe haber contaminación cruzada. claro, entonces Entonces se hace el mismo análisis, porque lo vas a si, hacer a si los si cubiertos, vamos a le vas a usar la hacer a la norma de, superficie, a la mesa, etcétera, ¿no? A las manos del que está preparando el alimento, entonces ahí hay bastante contaminación cruzada, entonces se debe hacer a todo ello, superficies vivas y superficies inertes. está bien, pero al alimento en Ujú. sí, Es que ahí, por eso te digo, está la contaminación cruzada. Ya si está en el cubierto, pasa al alimento. ¿Me dejo entender? no, está bien, está clarísimo. Pero si nos vamos a la norma, vamos a utilizar la norma de alimentos, también me pide análisis para realizar el propio alimento. Sí, pero eso ya no es de tipo, digamos, ocupacional. Eso ya tendría que ver, es otro tipo de análisis. Pero si es por contaminación cruzada y tiene que ver con la afectación al trabajador, también Por eso tendría le que digo, estar. se haría o sea, O te sea, de explico. una norma no voy a ver, no voy a ver lo que me conviene o lo que no me conviene. Tengo que No, no, aplicar, no. Lo que pasa es que ¿no? tú quieres aplicar al alimento y eso no se aplica al alimento. Debe haber una norma específica para el alimento. Claro, Eso ya no es monitoreo de agente biológico. Eso ya es otro tipo. pero tengo contaminante biológico en el alimento. ¿Cómo Claro que monitoreo eso? tienes, claro que tienes. Pero ya no se utiliza esa norma, se utiliza otra, que yo no lo sé porque no es para monitoreo de agente biológico. Eso ya es salida de un alimento. De eso ya debería tenerlo DIGESA o una norma específica para hacer ese tipo de monitoreo o análisis en realidad. Eso ya no es un monitoreo, es un análisis específico de un alimento. Eso lo ve generalmente DIGESA. Eso Bueno, está fuera eso del alcance, ¿no? ya. Digamos. Esa es una Ujú. observación que pusieron algunos auditores a una empresa, por eso le comento. Claro, claro, te ¿Ya? entiendo, pero en ese caso Porque se se hace tendría que ver monitoreo a qué tipo de superficies norma. vivas, a superficies inertes, pero al alimento en sí, que también exige la norma de Claro, DIGESA, ¿qué tipo de claro, monitoreo por realizas? eso te digo, ahí en ese caso, y les dije la explicación, para cuando se hace de alimentos, ellos tienen normas específicas de DIGESA, para eso tienen sistemas bastante complejos, que puede ser HACCP, tienen sus POEs, procedimientos operativos, operativos estandarizados, tienen BPMs, etcétera, porque ya son normas específicas para el área de alimentos. Eso ya no es un monitoreo de agente biológico como tal. Es un agente biológico, sí, porque ya hay una
digamos, un agente vivo, puede ser un parásito, lo que fuere, pero eso ya está fuera del alcance. Lo tendría que hacer comparando con normativa de Digesa, que sería ya, como les he explicado, puede ser que tengan sus sistemas de HACCP, buenas prácticas de manufactura, etcétera. Es como que me quieras decir también, ¿no? ¿Qué tipo de enfermedad me ocasiona esto? Bueno, entonces ahí te diría, hay que verificar ya con el área médica, ¿no? Porque acuérdense que la parte de higiene ocupacional ve preventivo, previenes todo lo que pueda suceder. Más allá tampoco no es nuestro alcance, cada uno Preve- tiene su propio alcance. claro, prevengo y corrijo, no solamente prevenir, o sea, prevengo y corrijo. Hasta donde llegue tu alcance. Claro, pero el alcance que uno define, lo define la empresa. Pero en esa empresa Y se tienes puede poner en duda, distintos, claro, y se puede en esa poner en duda el empresa. alcance. Si no se ha identificado bien el alcance, yo puedo poner en duda Por si soy eso, alguien. en esa empresa tú tienes diferentes profesionales, no solamente ingenieros, deben haber también médicos, ¿no? Entonces los médicos ya también deben dar su aporte y decir, miren, en este caso se aplica esta norma, porque eso está al alcance de la parte médica. Ah, ya, ok, entonces por eso acuérdense que la parte de seguridad y salud ocupacional, no solamente ingenieros de minas, técnicos, ingenieros ambientales, etcétera, hay médicos, enfermeros, etcétera. Sí, Entonces, cada uno totalmente de tiene acuerdo. su propio, digamos, alcance, ¿no? Si nosotros como Sí, ingenieros no podemos dar respuesta, pues nos apoyamos en un médico que tiene otro tipo de alcance, ¿no? Te va a dar el soporte para ese tipo, digamos, de lo que quieres solucionar, ¿no? En tu caso. claro, ahí sí estamos de acuerdo, porque total de seguridad Sí, y salud en el trabajo es multidisciplinario, ¿no? claro, así es. Entonces, cada uno debe dar su aporte, ¿no? Tampoco no podemos ir más allá porque no tenemos las capacidades, no somos médicos. Pero ¿no cree que debería identificarse eso? Justamente, si Por no lo veo yo, eso, pero lo ve el área médica, cl- claro, por eso le estoy diciendo, cada uno ya tiene su propio sistema, entonces te pido a ello, debería hacer el análisis y ver, ¿no? Como si es alimentos, bueno, me voy a la parte de Digesa, a ver, Digesa es Dirección General Así de se ve, Salud. ¿no? Ah, ya, entonces me apoyo en un médico. Mi alimento está contaminado. Usted, después de haberlo hervido, cocinado, etcétera, ¿qué cree que puede haber ahí según lo que se utilice? Ah, ya el médico va a decir, puede haber esto, puede haber lo otro. Ah, ya, ok. Entonces se habla con un laboratorio y se pide el análisis de ello. Bueno, así es como se debe trabajar, ¿no? Gracias, ingeniera. A ver, por favor, ¿alguien más puede levantar la mano? Ahí está Manuelito también, Burga. Se pueden Sí, activar el micrófono. por favor, el acceso a Manuelito. Sí, ya. Hola, hola. Sí se le escucha. Buenas noches, ¿me escucha? Sí se le escucha. Ah, gracias. Ahora sí. Ante todo, un agradecimiento enorme para todos los que participan, pues la realidad es esa, ¿no? Evitar y tener las dudas, ¿no? Para eso estamos aquí en estas charlas que verdaderamente nos enriquecen de conocimientos y sobre todo los comentarios y muchas veces no llega al alcance de los profesionales en la rama de ingeniería, bueno, nos podemos apoyar con la parte médica. Lo que yo quería referirme es algo puntual nomás. En mi hogar tengo un tanque de agua de 1000 litros y quisiera saber si me podrían apoyar ahí, cuál sería la medida de clorificación para que funcione como debería, ¿no? Porque muchas veces en este caso el área de Lima, el área de Cepal, viene el agua cruda y nos bastaríamos con eso nomás, con el agua cruda, o muy aparte de hervirla, o también sería bueno clorificarla, ¿no? Porque uno no sabe la cantidad de parásitos que podría haber en el camino por el tema de la salud. Gracias. Bueno, en ese caso no te podría dar el valor de cloro, tendría que ver un análisis ahí
no te podría dar ese valor. Tengo el micro activo, ¿puedo participar? Sí puede participar. Ya, bien. Sí, sí, al respecto de la participación anterior me hizo recordar justamente una pregunta que hicieron en un curso anterior. Eh, el monitoreo, y me pareció algo que yo, por ejemplo, no había identificado, ¿no? Pero me pareció coherente el que se diga, por ejemplo, que en los campamentos o en obras inclusive de construcción se consume, en oficinas también se consume bidones de agua, ¿no? Bidones de agua envasada. Eh, y también podrían estar contaminados. Entonces, en el parte del monitoreo también, según el expositor, indicaba que también se podía monitorear. Por ejemplo, de mi parte, yo estoy de acuerdo. ¿Qué opina usted al respecto? Sí, también estoy de acuerdo. Yo he hecho monitoreo de agua para consumo humano. Ay, es más una normativa que te puede apoyar en ese caso. ¿Cuáles son los límites de ciertos sustancias, ¿no? Elementos que no debe exceder para que se considere un agua apta para consumo humano? Gracias. ¿Alguien más que va a desear participar, por favor? Si no, para ya poder culminar con la sesión. Por favor, a Olger le activamos el micrófono. Buenas noches. Una consulta. En el tema, bueno, lo pregunté por el chat. eh, en las municipalidades, los que recogen los residuos en los compactadores, eh, tienen contacto con todo tipo de contaminación. De que muchos domicilios tienen pacientes en sus, ¿no? En sus propias casas, ¿no? Con diferentes enfermedades y todo eso va en los residuos. ¿Qué tipo de EPP, o sea, qué tipo de respirador es el más recomendable para prevenir, ¿no? Este, eh, alguna contaminación, biológica? Gracias. Mira, en este caso los trabajadores de las municipalidades lo que sí deben tener es una ropa diferente a la que usen el día a día. Generalmente lo que pasa es que los residuos generalmente recogen residuos de casa, ¿no? De hogar. Son orgánicos, son del día a día, digamos, más que nada orgánicos. Entonces, algún tipo de respirador específico no creo que deban usar, porque no están expuestos generalmente a residuos peligrosos, ¿no? Residuos así químicos, etcétera. Lo que sí deberían, y sería una buena práctica si utilicen una mascarilla, estas descartables que se utilizaban, las normales, ¿no? Las que a veces usamos cuando estamos con gripe, especialmente las KN95 que te protegen un poco más, y guantes, ¿no? Eso sí, guantes para estar protegidos de las manos, porque si no sabes qué tipo de agente biológico vas a estar expuesto, entonces sí con ciertos guantes para evitar el contacto directo con la piel, ¿no? Y la parte de la mascarilla para evitar, digamos, el contacto con la zona de respiración. Y un uniforme completo para evitar estar expuesto a nuestra ropa, bueno, que a la ropa que ellos usan del día a día. Pero más, no creo, porque no están expuestos a residuos peligrosos, ¿no? Eso es lo que no deberíamos estar expuestos. Generalmente no generamos, pues, en los hogares ese tipo de residuos. Ujú, eso es lo que básicamente tendrían que usar. Bueno, muchas gracias por su participación. La próxima clase, que sería el viernes, estaríamos tocando ya lo que es el monitoreo de agentes de riesgos ergonómicos. Vamos a ver 4 metodologías, dos el jueves, perdón, dos el viernes y dos el sábado que viene.
Muchas gracias por su participación. Gracias, ingeniera Vanessa. Le agradecemos por por la ponencia del día de hoy. Creo que ha sido muy importante brindar todos estos conocimientos a nuestros participantes. De antemano también agradecemos a todos nuestros participantes por estar en esta sesión, ¿no? Están demostrando el compromiso y la responsabilidad que tienen por adquirir estos conocimientos. Para ya culminar, por favor, voy a compartir mi pantalla para ya poder dar los últimos alcances. Recuerden que el día de hoy pues tienen una evaluación, ¿no? Ustedes están teniendo la evaluación con respecto a la sesión del día de ayer y del día de hoy. Un momento, por favor, está cargando mi pantalla. Recuerden que la evaluación va a estar habilitada por 24 horas. Por eso es muy importante que ustedes puedan realizar, ¿no? Ya tienen 24 horas para poder realizar. Procuren dar bien, tienen 24 horas. Revisen bien el tema de los datos al momento de ingresar a la evaluación, ¿ya? El día de hoy nuestra evaluación se está habilitando a las 11:30 de la noche. Nuestro nuestra próxima sesión ya es nuestra clase número 5. Ya estaríamos entrando a la tercera semana del curso. La sesión es el día 29, por favor. Les invito, ¿no?, a que puedan seguir ingresando a estas clases que con la finalidad que nosotros es compartir conocimiento con cada uno de ustedes. No se olviden de dar su evaluación independientemente de que puedan adquirir su certificación o no. Es muy importante que ustedes puedan medir sus conocimientos, ¿no? Gracias, sí, los estoy leyendo justo en el chat. Cualquier consulta o duda que puedan tener, por favor, nos pueden escribir al WhatsApp, nos pueden dar una llamada. Nosotros siempre vamos a estar dispuestos a poder atenderlos. Por favor, ya para poder culminar, les invito a que puedan prender su cámara. Muchas gracias. También gracias a todas las personas que nos están viendo a través del Facebook de COES Ingenieros. Eh, muchas gracias. Un saludo muy especial para ellos también. Muchas gracias, Juan, Olger, Ademar, Javier, Ángela, Scott, Pierre, Wilfredo, Donny. Muchas gracias por su participación. En sí, para nosotros también tenerlos en esta sala, ver la atención que ustedes pues ponen a estas sesiones también nos impulsa a seguir creciendo, a seguir brindando este tipo de servicio. Buenas noches, que Dios los bendiga. No se olviden de dar su evaluación y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.